4, versículos del 1 al 20, vamos a leer la palabra inspirada por Dios y luego vamos a pedir su dirección. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Es la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos tener oídos para oír. Te pido, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu que resucitó a tu Hijo de entre los muertos implante tu palabra para que produzca fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Redentor Cristo Jesús. Amén. Bien, no sé si recordamos generalmente el dicho: entra por un oído, sale por el otro. Generalmente escuchamos estas frases. Ahora, es interesante porque aunque escuchemos la misma información importante una y otra vez, generalmente eso no es garantía de que va a producir un efecto. Entender lo que escuchamos, comprenderlo perfectamente, no es garantía de que vamos a aplicar lo escuchado. Esto sucede generalmente con las campañas de prevención vial. Es tantos los muertos en las carreteras que Colombia creo que es uno de los países que tiene una dirección de seguridad vial
para impartir todo tipo de campañas. Hacen campañas con los futbolistas, ponen afiches, están todo el tiempo hablando de los peligros. Pero lo que sucede siempre, entra por un oído y sale por el otro. Y podemos llegar a encontrarnos de repente con alguien que viene en contravía. Sin embargo, también podemos escuchar el consejo detenidamente todo el tiempo, escuchando el mismo consejo, generalmente con relaciones peligrosas, tormentosas, pero entendemos el mensaje, pero eso no es garantía de que vamos a seguir el consejo, porque generalmente corremos el riesgo de seguir nuestro instinto. Generalmente corremos nuestro instinto por encima de lo que ya sabemos que es un peligro, que es un riesgo. Asumimos esos riesgos. Nuestros oídos pueden estar expuestos a información importante, pero no significa que nuestra mente y corazón estén sintonizadas con el contenido para recibir y para aplicar. Este es mi mensaje en esta mañana, queridos. La palabra de Dios está destinada a dar fruto, la palabra de Dios, pero solo en aquellos que tienen oídos para oír. La palabra de Dios está destinada a dar fruto únicamente en aquellos que tienen oídos para oír. Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver, muy sencillo, la parábola es oída, los versículos 1 al 9, y luego la parábola es, o más bien la interpretación de la parábola es oída también. Es oída la parábola y la interpretación también es oída. Los versículos 10 al 20. Hemos visto en los versículos 1 al 2 que el Señor Jesucristo tiene acceso a las multitudes. Las enseñanzas del Señor están siendo proclamadas y ahora Él empieza a dirigirse en parábolas que son escuchadas por todos. Ahora entendamos que el Señor no está tratando de esconder el mensaje, sino que está usando parábolas. ¿Para qué? Para realzar el mensaje, para poder dirigir ese mensaje y sea entendible con ilustraciones prácticas. Generalmente la multitud estaba asociada a los términos que usa el Señor Jesucristo. Sin embargo, en el versículo 3 vemos que, no sé en sus Biblias, pero aquí en la versión de la Biblia de las Américas hay una exclamación de 3 letras, oír. Ahora entendamos que el Señor está dirigiéndose a las multitudes, está con su vida determinada a que estas multitudes oigan. Él ama, Él quiere que oigan. Pero ese verbo en el idioma original está en imperativo. Es una exclamación, pero al mismo tiempo es una orden. Está con todo su corazón. El Señor diciendo, oíd. ¿Oíd qué? El sembrador salió a sembrar. Es muy común en la cultura agrícola de Israel, la siembra de la semilla no se hacía de manera industrial, como quizás nosotros estamos familiarizados, se hacía de manera artesanal, tomando la semilla en las manos y regándola. Normalmente no había esos surcos preparados, sino que había senderos, había diferentes maneras de sembrar, pero era muy artesanal. Incluía caminos, pedregales, espinos, donde caía la semilla. Sin embargo, lo más importante es que versículo 4 dice que aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El Señor está expresando la parábola y está hablando de 3 situaciones diferentes. Sin embargo, es muy importante que entendamos el versículo 3. El sembrador salió a sembrar. El sembrador en este momento está hablando, para algunos comentaristas, está hablando del Señor Jesucristo mismo, pero también es todo aquel que predica la palabra de Dios, es un sembrador de la palabra.
La semilla es la palabra de Dios. La semilla es el poder del Evangelio. La semilla tiene que ser atendida porque es sembrada en manera generosa. La parábola nos dice que cayó en pedregales, cayó junto al camino, las aves se la comieron, pero el sembrador siguió sembrando. Sembró en pedregales, no tenía mucha tierra, no tenía profundidad, pero salió el sol y la quemó. Cayó entre espinos y la ahogaron. Hay generosidad en Dios para que la semilla sea proclamada, para que la palabra de Dios sea escuchada, para que la palabra de Cristo sea atendida, para que el Evangelio sea recibido. Pero necesitamos oídos para oír. Quizás el Evangelio se vuelve una muletilla, es decir, una palabra que repetimos sin sentido. Nos acostumbramos al Evangelio, pero es necesario ver que la palabra de Dios siempre tiene el potencial de producir frutos. ¿El problema cuál es? Los terrenos donde cae la palabra. Esto tiene que ver con los corazones, como vamos a ver más adelante. A pesar de que las multitudes oyen estos términos familiares, no logran entender con claridad el pasaje, y por eso el versículo 9, dice, y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay una semilla que cayó en buena tierra, que produjo fruto de diferentes medidas. Es decir, la palabra de Dios siempre tiene el potencial de dar fruto. David mismo, en el Salmo 119, es un acróstico. Cada estrofa es una letra del alfabeto hebreo. He tenido luchas con el hebreo por estos tiempos. Y cada letra empieza una estrofa con esa letra. Él entrega su corazón a la Escritura. Y recordemos que él solo tiene el Pentateuco para hablar de la palabra de Dios en el Salmo 119. Y dedica todos los 150 versículos solamente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dulce como la miel, como cantábamos. Por eso David es conforme al corazón de Dios, porque él anhela la palabra de Dios, anhelaba estar con Dios. La revelación de Dios plasmada en sus escritos. La palabra de Dios tiene la potencia para revelar la voluntad de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque proviene de un Dios poderoso que fue generoso con nosotros, permitiéndonos tener la Escritura en nuestro propio idioma. Era muy difícil tener ejemplares de la palabra de Dios en tiempos antiguos. Había que matar animales para obtener una copia, al menos, de algún libro de la Biblia. Los escribas valoraban esos pergaminos porque sabían que ahí estaba la vida misma. Hoy más que nunca, y en esa primera parte, donde todos escuchan la parábola, todos los que escuchan necesitan oídos para oír, también las multitudes en este tiempo tienen acceso a la sana doctrina. Escuchan el Evangelio, pero aún así, pocos son afectados por el Evangelio verdaderamente. ¿Cuál es la razón? ¿Será el problema de los predicadores? Necesitan más bien oír con un corazón sensible. Como estos terrenos variados, el problema es el corazón humano, no la palabra. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios nos revela salvación y nos invita al arrepentimiento. Pero el problema es que está en el corazón. Por eso es que
la parábola necesita ser interpretada. Versículo 10 dice que cuando se quedó solo el Señor, sus seguidores, junto a los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Entonces hay una multitud que oye la parábola, hay un deseo del Señor que escuchen, pero solo cuando Él está solo con los 12 y parece que hay otros acompañando a los 12, ellos preguntan sobre las parábolas. Entonces la parábola es oída y la interpretación de la parábola también es oída. Versículo 11, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera la reciben por parábolas. En otras palabras, el Señor Jesucristo está hablando del misterio del Evangelio al cual tienen acceso aquellos que están sensibles a la verdad de Cristo. Aquellos que siguen a Jesucristo, aquellos discípulos de Jesucristo están dispuestos a escuchar, pero hay otros que están fuera, que no entienden. A veces cuando tratamos de explicar algo en detalle, decimos, necesitamos explicarlo con plastilina. ¿Se han escuchado ese término? Como para decir, bueno, hay que desmenuzar. Pero aunque el Evangelio sea desmenuzado, si hay un corazón duro, esa palabra no producirá fruto. Si hay un corazón predispuesto a ver, como vamos a ver, la palabra de Dios con superficialidad, esa palabra no producirá fruto. El Señor precisamente cita en el versículo 12 el profeta Isaías, dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. El profeta Isaías fue llamado, en el capítulo 6 vemos como su llamado se encuentra con Dios, se encuentra con los querubines en el trono de Dios, y él dice, heme aquí, envíame a mí para hablar al pueblo de Israel. Pero el Señor sabe que así Isaías explique el juicio de Dios y el llamado al arrepentimiento al pueblo de Judá en el reino del sur. Hubo varios reyes, entre ellos Ezequías. Pero así Isaías se conmoviera hablándoles acerca de lo que se avecinaba cuando Babilonia viniera a tomar de esclavos del pueblo, no escucharían. Ahora hay uno mayor que Isaías, está el Hijo de Dios encarnado, aprobado por el Padre, el Hijo de Dios, el Rey del universo, está hablando, está exponiendo las verdades del reino, está predicando el arrepentimiento y la fe, está hablando al pueblo la verdad, es mucho más que Isaías, es más que Salomón, es más que Abraham, pero ellos no escuchan. Le han tratado como Belcebú. Le han dicho que él tiene el poder de los demonios. Y a eso se refiere el Señor. Para que oyendo no oigan. Para que viendo no vean. Por eso es que explica la palabra, porque el Señor dice en el versículo 13 una pregunta. ¿No entendéis esta parábola? O sea, ¿no entienden la sencillez? ¿No entienden lo del fruto? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? En otras palabras, si no sabemos las vocales, ¿cómo vamos a ver la poesía? Si no sabemos las consonantes, ¿cómo nos deleitaremos en las glorias poéticas? Si no entendemos lo más básico que es escuchar el Evangelio, si no entendemos que se trata del corazón, que el reino de Dios se trata de corazones sensibles, ¿cómo oirán entonces las doctrinas más complejas?
si ni siquiera lo más elemental han podido entender, pero que están escuchando? Versículo 14, el sembrador siembra la palabra, el sembrador ahora es el Señor, pero también, como les decía, todo aquel que predica el Evangelio es un sembrador, pero cada terreno representa la condición del corazón humano. Dice el Señor, versículo 15, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Los del camino oyen el Evangelio, los del camino oyen la verdad acerca del arrepentimiento. Los del camino son llamados a arrepentirse de sus pecados. Los del camino son invitados a dejar la esclavitud del pecado, a ser libres. Sin embargo, Satanás arrebata. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo funciona Satanás? Lo repasábamos ayer en la última clase de los nuevos miembros. ¿Cómo es que generalmente Satanás utiliza nuestros propios pensamientos, susurrándonos a los oídos, diciéndonos, esa palabra no es para mí? Esa palabra sería para mi vecino si hubiera venido a la iglesia. Esa palabra es para mi jefe. Esa palabra es para otros. Satanás arrebata la fe. Satanás roba el entendimiento del Evangelio. Satanás está listo para que pensemos de la palabra de Dios con superficialidad. Pero el reino de Dios es algo serio. Trasciende este mundo. El reino de Dios es el misterio que ha sido revelado en Cristo por medio de la cruz para que podamos tener acceso a Dios. El reino de Dios no consiste en una religiosidad vacía para tratar de nosotros esforzarnos y ser buenos, para comprar la salvación. El reino de Dios se trata de la cruz. Pero Satanás estará allí respirándote en la nuca, diciéndote, tú eres el favorito de Dios, no necesitas obedecer. Satanás estará intentando que las dudas lleguen a tu mente para robar la palabra. Pero también, versículo 16 nos dice que, de igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra de Dios enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda. Estos oyen el Evangelio con alegría, pero como dicen por ahí, son solo flor de un día. Tienen un fervor repentino. Dicen amén con entusiasmo. Pero después viene la aflicción. Y al final, dice el versículo 17, como no tiene raíz profunda, sino que solo son temporales, entonces viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y enseguida tropiezan y caen. No resisten la aflicción. Dependen de sus emociones. No resisten el sufrimiento por el Evangelio.
Hermanos, no es suficiente llorar al escuchar la palabra, si solo eso es temporal. Podemos conmovernos, salir de aquí con energía por un sermón, pero si eso no penetra profundamente en nuestros corazones, probablemente estamos dispuestos a perder el fruto. Los que están en esa condición, oyen el Evangelio, pero no persisten, no se niegan a sí mismos, no resisten la aflicción, no resisten la enfermedad, no resisten las tribulaciones, dicen amén a todo, pero cuando viene la tormenta, cuando viene la tristeza, la depresión, invade sus corazones y abandonan la palabra. Son temporales. No hay que creer mucho a los que gritan amén, si antes no vemos el fruto en sus vidas. Pero también están en el versículo 20 dice, perdonen que estoy, 18 dice, otros son aquellos en los que sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero también las riquezas y los deseos por este mundo ahogan la palabra. Quienes son sembrados en pedregales son superficiales. Pero los que son sembrados entre espinos, recordemos que la geografía de Israel es variada, podían llegar a una planta más fuerte y crecer, quitar el sol y ahogar a la semilla. Son plantas que quitaban la fortaleza a las plantas o a las semillas que ahora estaban germinando. Han oído la palabra, pero hay cosas más prioritarias que la palabra. También el engaño de las riquezas, las prioridades de esta vida, les llegan a nublar la gloria del Evangelio. Hermanos, necesitamos ver la gloria de Cristo. Más deseable que la gloria de este mundo. Necesitamos que las prioridades estén claras en nuestros corazones. Cristo y su Evangelio es suficientemente valioso para nosotros. De lo contrario, seremos estériles si estamos afanados. Generalmente, cuando ahogan la palabra a otras cosas, son aquellas personas que andan de afán. ¿Sí han encontrado gente que anda de afán? Este mundo vive afanado. Dame un sermón, pero de 5 minutos. Solo tengo 5 minutos. Lo que logre decirme en 5. Que voy de afán. Dame una palabra, dame un tip para mi vida. Es lo que quiero yo. Dame un versículo que sea una dosis positiva. Dame una dosis diaria. Así, pero rapidito, para alentarme. No meditan, no profundizan, no tienen tiempo, andan de afán. No tienen tiempo para meditar profundamente en las glorias del Rey. No están satisfechos en Dios y por lo tanto ahogan la palabra, ahogan el Evangelio, ahogan la doctrina, ahogan a Cristo. Se vuelve estéril el corazón. A pesar de que la palabra tiene el poder para transformarnos.
para darnos vida y la gloria de Cristo. Sin embargo, a partir del versículo 20, dice el Señor Jesucristo, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Hermanos, hay esperanza para nosotros. No todos vamos a crecer homogéneamente, todos parejos, no. Hay algunos al 30, al 60, al 100. Hay esperanza para los que están creciendo. Hay esperanza para continuar dando fruto. Si nuestros corazones, si nuestros oídos están listos para aceptar las palabras del Evangelio. Quiero dirigirme a dos tipos de personas en esta mañana. En primer lugar, aquellos que están comenzando a dar fruto. No se desanimen, queridos. Sean pacientes. Alégrense en las cosas que Dios está haciendo en sus corazones. No se midan con otros. El progreso espiritual. Si estás a 30, apúntale al 60. Pero crece, abunda en los deseos de agradar a tu Señor. Quizás no vas a figurar tu nombre en algún lugar con letras de molde. Quizás eres un desconocido. Nadie conoce tu nombre, pero Dios sí lo conoce. Glorifícale. Sigue escuchando la palabra. Pero hay otro grupo de personas, quienes están afligidos, quienes están preocupados, quienes están afanados, quienes se entusiasman, pero salen de aquí muchas veces poniendo sus ojos en esta tierra. Arrepiéntete. Arrepiéntete si no estás dando fruto en un carácter como el de Cristo. Arrepiéntete si tratas la palabra de Dios con superficialidad. No es el amor de tu vida, Cristo. Arrepiéntete. Hay esperanza para ti. Hay esperanza si te vuelves al Rey. Hay esperanza si meditas profundamente en tu corazón y clamas a Él para que te transforme, para que te dé su espíritu, el espíritu de Cristo, y puedas ver más allá de lo que ven tus ojos. Las preocupaciones de tu alma puedas entregarlas a la gloria, al esplendor de la cruz, y puedas seguir creciendo en Cristo. Y eso nos lleva a la Santa Cena en esta hora. Quienes tienen oídos para oír, vamos a compartir juntos en esta mañana la Santa Cena.